Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo encuentro, a esta nueva conversación sobre la temática astrológica, que vamos a dedicárselo al movimiento de la luna durante esta semana, porque tenemos una luna en proceso de crecimiento constante hasta el próximo domingo 19, cuando tendremos la última luna llena del año 2021. Vamos a hablar de cómo va a estar haciendo ese recorrido la luna durante los próximos días de esta tercera semana de diciembre. Pero además, como el mismo día de la luna llena se va a producir el inicio de la retrogradación de Venus, vamos a hacer alguna mención sobre el gran ciclo de Venus y cómo cada 8 años se vuelven a dar situaciones muy semejantes. ¿Qué significan y qué oportunidades nos brinda la vida a través de ellos? Por último, como un ejemplo claro de cómo se expresa la energía de Venus retrogradando o no, vamos a hacer referencia a las elecciones del próximo domingo 19 en la República de Chile. Elecciones presidenciales con dos candidatos antagónicos, desde la perspectiva ideológica, pero también desde la perspectiva astrológica. Te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y a seleccionar la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo video. Espero que disfrutes lo que he preparado para ti. Gracias. Ha comenzado la tercera semana del mes de diciembre, semana en que la luna está en constante crecimiento, porque desde el pasado sábado 11 se produjo la cuadratura entre el Sol y la luna, es decir, la luna empezó a mostrar la mitad de su cara visible y cada noche irá mostrando más luz, más tamaño y más presencia nocturna. En el transcurso de toda esta semana, la luna va a ir además pasando por los primeros signos zodiacales. Ya se encuentra en Aries, seguirá luego por Tauro y el fin de semana próximo, cuando esté en el signo de Géminis, va a estar formando una alineación perfecta con el Sol, produciéndose entonces la última luna llena de este año 2021. Aquí podemos ver un resumen de ese movimiento de la luna durante esta semana. El fin de semana pasado la luna estaba transitando por el signo de Piscis y cuando estaba a 19 grados comenzó entonces su fase de luna creciente. En combinación con esa luna creciente, la luna estaba también formando una conjunción con el planeta Neptuno, que se encontraba prácticamente en el mismo punto en que la luna formaba el ángulo de 90 grados con el Sol. Por lo tanto, es una luna creciente muy neptuniana. Neptuno es el planeta de los sueños, ideales, fantasías, ilusiones, el que nos confunde, el que nos hace perder el sentido de la realidad. También los antiguos le daban al dios Neptuno el poder sobre las aguas, sobre los mares, sobre los océanos y también las catástrofes, las grandes tormentas marinas, los grandes vientos, los huracanes, igualmente también los terremotos. Esta luna va a estar pasando cada día de la semana por los distintos signos zodiacales, Aries, Tauro y Géminis, y aquí es que se alinea con el Sol formando la luna llena cuando esté a 27 grados del signo de Géminis, terminando su paso por Géminis. Ese mismo día es que el planeta Venus comienza su marcha hacia atrás, comienza la retrogradación de Venus. Coincidencia pues que los dos astros asociados con el mundo de las emociones y de los sentimientos, como son la Luna y Venus, van a comenzar desde el próximo domingo 19 un periodo de mucha efervescencia.
no solo es la última luna llena del año, sino que es la que antecede al venidero solsticio de diciembre, el que nos trae el espíritu de la Navidad, cuando el Sol está en el punto más al sur de nuestro planeta. Y ha comenzado la semana con un cambio en las posiciones de los planetas Marte y Mercurio. Marte comenzando su tránsito por Sagitario y Mercurio haciéndolo por Capricornio. Ese es el ambiente de esta semana. Sin duda, el evento más significativo de estos días va a ser la retrogradación de Venus. Ya estuvimos conversando la pasada semana algunos de los aspectos más importantes relacionados con Venus retrógrado. Entre ellos, nos pone en contacto, nos conecta con nuestro pasado, pero sobre todo las experiencias de orden afectivo, donde los sentimientos están a flor de piel y donde probablemente no sabemos muy bien cómo expresar esos afectos. Hay pues un retorno al pasado desde el punto de vista de los sentimientos. Y eso lo podemos comprender observando también la dinámica de ese Venus retrógrado, porque cada 8 años Venus vuelve a retrogradar en la misma época del año y transitando por la misma zona zodiacal. Eso está asociado al gran ciclo de Venus. Ya yo les comentaba la pasada semana que el ciclo sinódico de Venus, es decir, desde una conjunción Venus retrógrado con el Sol hasta la siguiente conjunción de Venus retrógrado con el Sol, demora 584 días, es decir, año y medio. Pero resulta que cada 5 retrogradaciones de Venus vuelve a darse en la misma zona zodiacal. Y allí podemos hablar entonces de un gran ciclo de 8 años. 584 días por 5 veces nos da 2.920 días y 2.920 días son 8 años. Así que tenemos la gran oportunidad de revisar en nuestra propia memoria qué nos estuvo ocurriendo en el periodo en que Venus estaba retrogradando en la misma zona zodiacal, es decir, en Capricornio, en esta misma época del año, es decir, a finales de un año y comienzos del otro. Eso fue lo que ocurrió las últimas 4 veces en que Venus estuvo retrogradando entre diciembre y enero y transitando por el signo de Capricornio. Es decir, si nosotros revisamos cómo estábamos viviendo nuestros sentimientos entre diciembre de 2013 y enero de 2014, entre diciembre de 2005 y enero de 2006, entre diciembre de 1997 y enero de 1998, o entre diciembre de 1989 y enero de 1990, las últimas 4 veces en que Venus estuvo transitando por Capricornio y retrogradando entre diciembre y enero. Ahí está la clave para entender por qué tenemos que regresar otra vez a vivir experiencias similares. Porque no tiene que quedarse solo en el periodo en que estuvo Venus retrogradando, sino que eso se proyectaba en el primer semestre del año, es decir, en los años 14, 2006, 1998 y 1990. Aquí tenemos pues tarea, tratar de indagar dentro de nosotros mismos cómo vivimos algunas experiencias sentimentales y afectivas y cómo no las supimos manejar adecuadamente. Porque ahora nos dan la oportunidad de la reparación, la oportunidad de solventar de una manera más adecuada nuestra
experiencia afectiva sentimental. Un claro ejemplo de lo que representa las experiencias afectivas del pasado con un Venus retrógrado tiene que ver con las próximas elecciones presidenciales en la República de Chile. La casualidad no existe. El próximo domingo, 19 de diciembre, en el mismo momento en que comienzan las votaciones, Venus inicia su fase retrógrada. Y como nunca antes en la historia reciente de Chile, estas elecciones ponen a los chilenos en conexión con su pasado reciente. Hay dos candidatos antagónicos, no solamente por su forma de pensar, por la ideología que profesan, sino por las características de su propio nacimiento. Son dos personas que tienen condiciones, cualidades completamente antagónicas. Y son los que llevan a la mayoría de la población chilena a replantearse vivencias del pasado. En muchos casos, la decisión sobre quién votar va a estar más relacionada a cómo lo sienten, como no querer regresar a ese pasado o como querer reivindicar ese pasado. Sin ánimo de hacer ningún tipo de pronóstico, sino simplemente presentarlo como un ejemplo del funcionamiento astrológico, les voy a presentar las condiciones y características de los dos candidatos desde el punto de vista de la astrología. Los dos candidatos son José Antonio Kast, nacido el 18 de enero del año 66, y Gabriel Boric, nacido el 11 de febrero del año 86, es decir, 20 años y unos días más tarde. Una persona madura, una persona joven. Kast tiene la madurez suficiente para ejercer el cargo y Boric representa la fuerza y la rebeldía juvenil para desarrollar el cargo. Uno es hijo de Capricornio y el otro es hijo de Acuario. Kast, capricorniano, identificado con la fuerza del poder, la autoridad, el ejercicio de la autoridad. Boric, identificado con las ideas novedosas o identificado también con las utopías. Son dos maneras de ser igualmente antagónicas. Pero llama la atención también cómo estaban los astros en el cielo cuando ellos nacieron. Kast nació precisamente cuando Venus estaba retrogradando. Y esa retrogradación de Venus es muy importante porque el día en que Venus se pone en retrogradación junto con Plutón, lo va a hacer sobre su Sol, por una parte. Pero el planeta Saturno, el día de las elecciones, va a estar sobre el planeta Venus retrógrado de Kast. Y él nació también cuando había una conjunción muy importante en el cielo entre los planetas Urano y Plutón en el signo de Virgo, que están opuestos en estos momentos al planeta Neptuno, que es el planeta de la confusión, del idealismo, de los sueños, de la ilusión. En cambio, que Boric nació con el Sol no solamente a 22 grados del signo de Acuario, sino que el planeta Venus estaba también a 28 grados del signo de Acuario, es decir, en conjunción con el Sol, muy cercano al Sol. Y en esta oportunidad, el planeta Júpiter va a estar
a 28 grados del signo de Acuario, en conjunción con Venus y muy cerca del Sol. Pero además, Boric nació cuando Júpiter estaba a 28 grados del signo de Acuario. Es decir, que tiene a Júpiter en conjunción con su Júpiter de nacimiento. Es la conclusión del tercer ciclo de Júpiter en el caso de la vida de Boric. Recordemos que Júpiter demora aproximadamente 12 años en dar la vuelta alrededor del Sol. Por lo tanto, a los 12 años, a los 24 y ahora a los 36, Boric va a tener el retorno de Júpiter sobre su Júpiter de nacimiento. Las dos posiciones planetarias, la combinación de estas aspectaciones planetarias le da muchas mayores probabilidades de beneficio al señor Boric que al señor Kast. No quiere esto decir necesariamente que Boric vaya a ganar. Eso lo decidirán los chilenos en sus elecciones libres y democráticas. ¿Y por qué digo que no necesariamente? Porque a veces ganando se pierde y perdiendo se gana. No sabemos qué nos depara el destino. A veces puedes tener muy buenas expectaciones, como en este caso evidentemente las tiene Boric, y sin embargo pudiera que no se expresa de la manera que nosotros nos imaginamos que debería expresarse. Pero llama también poderosamente la atención, porque esto lo estamos asociando todo con Venus, que pocos días después del nacimiento de Kast se produjo la conjunción exacta, 8 días más tarde, entre el Sol y Venus. Es decir, Kast nació cuando estaba terminando un ciclo de Venus. Mientras que en el caso de Boric es todo lo contrario, porque él unos días antes de su nacimiento se había producido también en el cielo una conjunción entre el Sol y Venus, pero no era el Venus retrógrado, sino que era la conjunción superior de Venus, es decir, la que se da cuando Venus está directo, la que está del otro lado del Sol, la que representa el punto de máximo desarrollo del ciclo de Venus. Adicionalmente, el señor Kast, desde la perspectiva del horóscopo chino, es del signo serpiente de madera, mientras que Boric es un tigre de fuego. Y el año próximo, a partir del 1 de febrero, es decir, pocos días antes de su cumpleaños, comenzará el año del tigre. Hay pues una serie de elementos que favorecen indudablemente al señor Boric sobre el señor Kast. Pero debemos esperar hasta el próximo domingo 19, con luna llena y con Venus en su fase retrógrado, para saber cuál será el futuro próximo inmediato de la República de Chile. Gracias por acompañarme en este nuevo video y te espero en la próxima oportunidad, cuando hablaremos en detalle del solsticio de diciembre, el espíritu de la Navidad y las nuevas energías que están por expresarse.